Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a empezar a ver de la unidad 2 el concepto de cultura y representaciones sociales. Ustedes tienen parte de lo que vamos a ver en el PowerPoint, lo van a encontrar en el módulo 1 de Salud y Sociedad, eh, que es del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, y el capítulo es el capítulo número 3, que se llama Cultura y Culturas. Página 99. Página 99. Bueno, en ese texto, en ese módulo y en ese capítulo van a encontrar los conceptos que vamos a ver ahora, que tienen que ver con aproximarnos a qué es la cultura y qué son las representaciones sociales, porque esto va a ser interesante para trabajar un poco el tema de la comunicación y también para trabajar la comunicación en salud, porque influye mucho esta cuestión cultural y las representaciones sociales en eh, los aspectos que tienen que ver con el cuidado, con la prevención, con también la aceptación o no de los tratamientos, la comunicación, cómo pensar la comunicación, dependiendo un poco a quién nos dirigimos. ¿Se acuerdan que hablábamos un poquito de esto la vez pasada? Que hay que tener en cuenta, según estos modelos de la comunicación, hay que tener en cuenta, bueno, el qué, el cómo, el para qué, el a quién se dirige la información, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, vamos a encontrar en la comunidad muchas costumbres, muchas maneras de hacer las cosas, muchas posturas relativas a la cuestión sanitaria, la cuestión del medio ambiente también. Y esas cosas, digamos, van a influir en el éxito o no de las campañas, de los programas, del trabajo con la comunidad. Entonces, vamos a tratar de discriminar en esta presentación un poquito estos dos conceptos. Bueno, ustedes van a encontrar en la primera parte un recorrido histórico de estas palabras. Un poco aparece en el texto para que nos ubiquemos eh, en la, en el origen, digamos, y en el significado que esa palabra fue teniendo a partir del paso del tiempo. Entonces aparece el término cultura, ubicado en la época del Imperio Romano, con una palabra que designaba la recolección de lo sembrado. Eso quería decir cultura en aquel momento, y la palabra era cólere, que eran actividades relacionadas con la recolección de los productos de la tierra. Posteriormente, Cicerón habla de cultura como el cultivo del alma o del espíritu. Conceptualiza este concepto como el cultivo. Fíjese que toma esta cuestión de la recolección de los sembrados o el cultivo de la tierra de esa palabra cólere o colere, y lo menciona como si fuera relacionado con el cultivo del alma o del espíritu. Después, en el Renacimiento aparece esta palabra designando ciertas élites dominantes, en especial las relacionadas con las artes, con las ciencias y con la moral. Y en ese momento nace un concepto de cultura muy ligado al refinamiento, al buen gusto, a las bellas artes, a las letras, donde los cultivados, que tenía que ver con esto de la época de los romanos, los cultivados los cultivados eran una clase social que pertenecían a la aristocracia.
Por eso habla de ciertas élites dominantes. Bueno, pero fíjense que está relacionado con el desarrollo del buen gusto, con el desarrollo de las artes, todo lo que tiene que ver con el desarrollo artístico, con las ciencias también. Bueno, en el siglo XVIII se generaliza otra concepción de cultura que está más relacionada con la civilización, podríamos decir. Se contrapone el concepto de cultura con lo natural o los naturales. Entonces, lo opuesto a los naturales serían los cultos, digamos, sería sinónimo de civilización, y el estado culto se relaciona con el conocimiento científico, con el conocimiento racional, con los buenos modales, con las bellas artes y la literatura. Otra vez vemos esta relación entre la cultura y el conocimiento científico, la cultura como diferenciándose de lo natural y asemejándose a lo que tiene que ver con los productos de la civilización, ¿no? Y ahí están las artes, está la literatura, está, digamos, el desarrollo científico. En la actualidad vamos a, digamos, tomar, por ejemplo, de Jorge Luis Borges, una noción de cultura que es o define la forma de ser o de pensar o de sentir o de actuar de un pueblo, compartida por un pueblo, construida por una comunidad a lo largo de la historia. Entonces, si pensamos en esta definición, no habría una sola cultura, sino que habría diferentes culturas, cada una representando a su comunidad, cada una representando un momento histórico de un pueblo, de una civilización, de una sociedad. Entonces está ligado actualmente a eso, ¿no? A formas de sentir, de pensar, de hacer, compartidas por un pueblo o por una comunidad. Y entonces, bueno, si bien es cierto, cada sistema social tiene una visión del mundo, cada cultura va a tener una visión del mundo, es común hallar una cierta desvalorización del pensamiento que no se adapte a estas características o a estas maneras de pensar que son muy características de la racionalidad científica occidental. O sea, en nuestra cultura, en nuestra comunidad, hay cierta desvalorización de lo que no provenga de la ciencia, digamos, ¿no? O sea, los conocimientos que no provengan de la ciencia, que no sean avalados científicamente, son desvalorizados o o no son tan tenidos en cuenta, digamos. Están como más devaluados, podríamos decir. Y eso se relaciona, ese tipo de pensamiento que no es racional, que no es científico, que no está avalado por la comunidad del conocimiento, se denomina pensamiento mágico. Ahora después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Bueno, para la antropología, que es también una disciplina que estudia las producciones culturales, la cultura designaría una condición o un estado que todas las sociedades tienen, eh, que todas las sociedades tienen y comparten, digamos, ¿no es cierto? Que cada sociedad tiene y comparte con su población. Sería un estado entonces o una condición. Si bien es cierto, hay cuestiones que son similares en ciertos usos y costumbres y normas, cada cultura va a tener, digamos, va a establecer ciertas diferencias en relación a otras. Bien.
En el texto Claves antropológicas de la salud, los autores Kalinsky y Arrue señalan que el concepto de pensamiento mágico ha sido usado para contraponerlo al pensamiento científico racional. Esto que les decía yo recién. Todo lo que no sea avalado por la comunidad científica no es devaluado, es visto como algo menor y generalmente, digamos, tiene, digamos, la aprobación de cierta parte de la comunidad, eh, pero es un pensamiento que para cierto sector social no tendría valor, o no tendría tanto valor. Entonces, vamos a contraponer pensamiento mágico con pensamiento científico. ¿Qué características vamos a encontrar en relación a este pensamiento mágico y que va a estar relacionado con las representaciones sociales, que después vamos a ver? Las características de este pensamiento mágico son que se usan de manera irrestricta. Este tipo de pensamiento se usa habitualmente. No tolera la contradicción, o sea, no podríamos plantear algo diferente porque no lo toleraría, o sea, no tolera la contradicción, quiere decir que si uno le trata de constatar una costumbre o una forma de pensar eh, de la comunidad, digamos, un pensamiento o una costumbre y la queremos constatar, no va a tolerar esa contradicción porque va a quedar como desvalorizada ese pensamiento mágico o no científico. Y tiene una eficacia simbólica, quiere decir que tiene un poder, su significado tiene mucho poder en esa comunidad que, en la cual, digamos, es sostenida esa cultura, ¿no es cierto? Tiene mucho poder. Después, ese pensamiento mágico tiene una actitud acrítica a cierto grupo de creencias. Quiere decir que no cuestiona, digamos, las creencias o las costumbres o ciertos ritos, o, digamos, ciertos ritos o mitos, y no acepta relaciones de tipo causa y efecto. No habría posibilidades de explicar ese tipo de pensamiento a partir de una causa y un efecto. Entonces, bueno, vamos a encontrarnos con que, bueno, en cada cultura hay una manera de pensar, un cierto tipo de creencias y valores que le permiten a los sujetos entender su realidad, comprenderla. Las culturas evolucionan lentamente, eh, o no, digamos, como consecuencia de ciertos acontecimientos naturales o sociales, o bien por el contacto con otras personas de otras culturas. Así también evoluciona la nuestra, digamos, nuestra propia cultura a partir de la incorporación de otro tipo de culturas. Después vamos a encontrar que digamos, se define la cultura como algo que se puede ver, que se puede oír, que se puede comprender de muy diferentes maneras, observando cómo se viste la gente, qué tipo de lenguaje utiliza, cuáles son sus hábitos alimentarios, cómo se organiza el trabajo o el tiempo de descanso, qué tipo de producciones artísticas, musicales, literarias forman parte del patrimonio de ese determinado grupo. Vamos entonces a conocer la cultura de una sociedad a partir de esas producciones.
Cada cultura va a recurrir a ciertas creencias que explican las razones de hacer las cosas de esa manera particular. Bueno, vamos a parar un poquito acá. Entonces, esto que les decía tiene que ver con modos de ver, de pensar, de sentir, ¿no es cierto?, que tiene una comunidad. Eh, y que, vamos a podernos dar cuenta de qué tipo de cultura se trata a partir de observar diferentes pautas sociales, como es, bueno, la vestimenta, la alimentación, la organización del trabajo, las producciones artísticas. Bien. Después vamos a ver algunos ejemplos sobre el tema de cultura, pero vamos a pasar a diferenciarla con el concepto de representaciones sociales. Las representaciones sociales, vamos a ver que es un conjunto de saberes que están más relacionados con los prejuicios, con ciertos saberes que tienen que ver con el sentido común, eh, que tienen que ver con maneras de pensar sobre, digamos, sobre ciertas cosas, pero que es una manera de pensar que tiene que ver con el sentido común, con el sentido común, con el conocimiento cotidiano, no con el conocimiento científico ni académico. La representación social serían afirmaciones también, o explicaciones que se originan en la comunicación interindividual, o sea, entre personas. Bueno, entonces son diversas maneras en las que se manifiesta la cultura local, pero está más relacionado con el sentido común y el explicar y la explicación de ciertas categorías e ideas, como creencias, por ejemplo, o comportamientos de ciertos grupos. Tiene que ver con eso, con poder, digamos, sería esa la representación social, sería el comportamiento de distintos grupos acerca de ciertos valores, ciertas explicaciones sobre determinadas maneras de pensar y de actuar, pero que tienen una explicación común, digamos, que tienen que ver con el sentido común. Hay un autor que se llama Moscovici, que la define como un sistema de interpretación que rige nuestra relación con el mundo y con los otros, orientando y organizando las conductas y las comunicaciones sociales. O sea, ven que está planteado esto en relación a conductas y comunicación social, digamos, ¿no? O sea, tiene que ver con cuestiones de la vida diaria, podríamos decir. Definen las representaciones sociales, definen un grupo de conceptos o afirmaciones y explicaciones que se originan en la vida diaria. Esto lo dijimos en el curso de las comunicaciones interindividuales. Sería la versión contemporánea de lo que se denomina sentido común. También hay otra autora que vamos a encontrar en el texto que se llama Jodelet, que también la define a la representación social y dice que es la manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana. ¿Ven? Vuelve a aparecer esta cuestión del conocimiento cotidiano, el sentido común. Es un tipo de conocimiento social, configura lo que conocemos como conocimiento cotidiano o sentimiento común, o conocimiento ingenuo también. Así también lo define Jodelet. Estas representaciones se transmiten de generación en generación y se aprenden desde la temprana infancia. Estas ideas, conocimientos o creencias
se van a ir manifestando en nuestras prácticas sociales, en la más variada gama de comportamientos humanos. Constituye un conocimiento práctico que resulta útil para la vida cotidiana de los grupos, ya que permite pensar y actuar sobre los acontecimientos que le van pasando a los sujetos. Para estudiarlas es importante realizar un análisis sobre las creencias, los afectos y comportamientos de los distintos grupos que portan esas representaciones. O sea, a fin de saber cómo operan, cómo actúan, es importante analizar las creencias que tienen los grupos, los comportamientos, para poder darnos cuenta cuál es la representación social. Y acá tenemos un ejemplo de representación social en una comunidad. Es una investigación realizada en México durante el siglo XX a un grupo de adolescentes y jóvenes eh, que mostró esta investigación que había una discrepancia muy grande entre la información que estos jóvenes tenían sobre el HIV y las conductas que ellos llevaban a cabo, los comportamientos para protegerse de esa infección. O sea, se vio que en el estudio ellos tenían información, o sea, tenían conocimiento científico o conocimiento académico, tenían un nivel cultural, podríamos decir, respecto de lo que sería el HIV, conocían, tenían conocimientos. Sobre el uso del preservativo, sobre las vías de transmisión, sobre la manera de protegerse, de no contagiarse. Pero a pesar de tener todo ese bagaje de conocimientos, llevaban a cabo conductas de riesgo, o sea, no se cuidaban. Se puede observar en esta investigación cómo esa población de adolescentes había realizado un proceso que les permitía responder ante la epidemia de HIV. O sea, ellos respondían según las costumbres que habían llevado a cabo siempre, según el tipo de comportamiento que habían llevado a cabo desde que habían iniciado sus prácticas sexuales, digamos, ¿no? Y ustedes fíjense que hoy decíamos que tiene que ver también con que se va transmitiendo de generación en generación, ¿no es cierto? Y bueno, y estas cuestiones que tienen que ver con el no cuidado, por ejemplo, si estos adolescentes por ahí tuvieron padres o abuelos que obviamente no atravesaron la situación de riesgo del HIV porque no existía en esa época, entonces bueno, no había una práctica, no había un conocimiento cotidiano o común respecto de el uso del preservativo más que para no dejar embarazada, digamos, a la novia o a la pareja, ¿no es cierto? Pero no estaba pensado para contrarrestar un virus. Entonces, fíjense cómo esa generación de adolescentes no tenía, digamos, en sus prácticas, no tenía incorporado el preservativo como una cuestión anticonceptiva, podríamos decir, como una práctica anticonceptiva, y cuando llega, digamos, el HIV, están informados sobre el riesgo que produce en la salud o la posibilidad de contagiar que tiene ese virus. Sin embargo, a pesar de los conocimientos, a pesar de tener ese bagaje de conocimientos científicos o de conocimientos que han sido refutados y confirmados por la ciencia, digamos, ellos seguían con la conducta previa, digamos, con la conducta que tenía que ver con estos comportamientos eh, que venían llevando a cabo y esa representación social de a mí no me va a pasar, o yo no me voy a contagiar, o yo nunca me cuidé, y entonces como nunca me cuidé no me va a pasar nada tampoco ahora.
Bueno, ese sentido común tuvo más predominio a la hora eh, de, o sea, tuvo más injerencia, podríamos decir, o tuvo más relevancia en la conducta de estos jóvenes que finalmente no se cuidaban, digamos. ¿M? Entonces, bueno, como que corrían el riesgo de contagiarse o de enfermarse. Asociaron la enfermedad. ¿Por qué pasó esto también? Porque asociaron la enfermedad a ciertos grupos específicos que ellos consideraban ajenos a ellos y que estaban estigmatizados. Acá aparece un poco la cuestión del prejuicio. Pensaban que de eso se contagiaban los homosexuales, los drogadependientes y las prostitutas. O sea, esas minorías, digamos, esos grupos minoritarios. Pero que ellos en general no iban a padecer la enfermedad. Asociaban la enfermedad con esos grupos. Entonces, este conocimiento se naturalizó hasta que se convirtió en una realidad que les permitía tomar decisiones en su día a día, digamos. O sea, esta cuestión de pensar que ellos no pertenecían a esos grupos y entonces por eso no se iban a contagiar, se fue naturalizando, quiere decir, como se fue legitimando en algún punto y eh, pudieron mantener sus conductas, no modificarlas. Por ejemplo, ya que los jóvenes no se consideraban dentro de este grupo de riesgo, pensaban que no tenían posibilidades de contagiarse. Por lo tanto, el 85% dijo que no usaría preservativos si el compañero sexual era una persona amada, si parecía tener buena salud o si era una persona conocida. ¿Se dan cuenta? O sea, eh, se basan en este sentido común. Bueno, si parece que tiene buena salud, si es conocido mío y si yo lo quiero, digamos, no tengo por qué contagiarme. ¿Se dan cuenta? Este sería un ejemplo en relación a la salud para ver el tema de la representación social. Bueno, y vamos a ver unos ejemplos más en relación a la enfermedad y al enfermo. ¿Cómo, cómo se fueron dando, cómo se fue construyendo esta categoría de la persona enferma? Entonces hay un trabajo que aparece también en el texto en el que dice que para que hoy podamos hablar de enfermo, de esa categoría enfermo, numerosos elementos se tuvieron que poner en juego eh, y se tuvieron que poner en juego para que hoy sucediera esto de, bueno, tener esta categoría. ¿Qué fue necesario? Primero, que la medicina tuvo que ser capaz de intervenir eficazmente sobre la enfermedad para sustituir la visión religiosa. Nosotros, o sea, ustedes seguramente van a ver en otras materias que la salud y la enfermedad al comienzo, en la época, digamos, antes de Cristo y después posteriormente, el Renacimiento, Edad Media, está muy asociada a la cuestión religiosa, a la cuestión eh, de la, sí, de los dioses, de que uno por ahí se enferma porque Dios lo castiga o porque hay cuestiones que tienen que ver con lo sagrado también. Entonces se relacionaba la enfermedad con eso. Cuando empieza a surgir la medicina, el conocimiento científico, entonces empieza a ser cuestionada esa representación social que tenía que ver con más lo religioso o con lo mágico, podríamos decir. A partir de las leyes sociales, las nociones de salud y enfermedad se encontraron ligadas al trabajo y el enfermo, perdón, se definió por su lugar en el proceso de producción. O sea, aparece la revolución industrial y entonces, ¿qué sucede? Eh, la persona que trabajaba en la fábrica tenía supongamos, tenía que faltar porque se encontraba enfermo y ¿qué empezó a pasar? Que había que justificar, digamos, a esa persona que se tomaba una licencia o había que reemplazarlo. Entonces empieza
empieza a aparecer dentro de lo que sería la sociedad y en ese momento la fábrica, digamos, o la industria, empieza a aparecer esta noción de salud y enfermedad en relación al rendimiento laboral y en relación a las leyes laborales. Eh, se, digamos, la salud se asimiló a la capacidad de trabajo y la enfermedad a la incapacidad. O sea, si la persona no está saludable, no está en condiciones de trabajar. Entonces, es necesario buscar los medios de conservar o de restaurar la salud de la persona cuando ésta, digamos, estuviera en riesgo. ¿Por qué? Porque ese obrero, ese operario, al enfermarse dejaba de ir, dejaba de producir, había que poner a alguien que lo reemplazara. Entonces, para, digamos, los dueños de las empresas o de esas industrias, era mejor tratar de conservar la salud, poner esa medicina laboral o esa medicina del trabajo, donde se hacía un seguimiento de los empleados para justamente evitar posibles enfermedades. Bien. También vamos a encontrar un estudio de una doctora, la doctora Silvia Necci, que trabaja un poco la visión sobre el cuerpo y sobre la salud, sobre la visión del cuerpo y la salud. Ella plantea que en muchos sectores de la sociedad sigue arraigada esta asignación del rol del hombre trabajando y proveyendo de los bienes a la casa, y la mujer como reproductora social o como ocupándose de las tareas de la casa. Bueno, entonces ella plantea esto, que todavía está muy arraigado esto, ¿no? Esto también es una representación social, el rol del hombre proveedor y de la mujer ama de casa. Eso también es una explicación, eh, digamos, del sentido común, es una representación social se va transmitiendo de generación en generación también, a pesar de que hay, digamos, hay cambios y transformaciones en las sociedades respecto del rol de la mujer, pero todavía en algunos sectores sigue estando vigente. Entonces, al hombre, en este rol, se le adjudica, obviamente, ¿qué cosas? O qué cualidades: la virilidad, la fortaleza física, digamos, la fuerza, la responsabilidad respecto de la economía del hogar, y generalmente ese hombre es muy resistente a estar enfermo. ¿Por qué? Porque, digamos, la condición de enfermo se asimila a la de paciente. Y esto, o sea, ser paciente es un rol que implica cierta dependencia hacia otro, que sería hacia el médico. Entonces, si el hombre está posicionado en ese rol de proveedor, de fuerza física, de sostén de la familia, es un rol que implica muchísima autonomía, porque él va, viene, digamos, ¿no? Toma decisiones, y convertirse en un paciente implicaría cambiar de rol y depender de otro, en este caso de lo que diga el médico, si le da de alta, si no le da de alta, si le hace hacer un tratamiento, si le plantea que tiene que operarlo, supongamos. Entonces hay mucha resistencia en el hombre, sobre todo en sectores populares, eh, a la cuestión de la enfermedad. La enfermedad es vista como algo que lo debilita, digamos, que lo muestra débil. Bueno, en un estudio de Lovett de 1984 se concluye que los hombres solo acuden al servicio de salud
cuando las molestias que tienen o los dolores realmente no le permiten ir a desempeñar su trabajo. Mientras ellos puedan asistir, aún están sintiéndose enfermos, no concurren al médico, digamos, no concurren al servicio médico. Y esto justamente tiene que ver con esto, con que tienen, primero, que la salud está relacionada con su capacidad de trabajo y la enfermedad con la incapacidad que veíamos antes, y además porque se pondría en cuestión este rol eh, muy activo, este rol, digamos, autónomo que tiene el hombre en relación a la situación de enfermedad que lo pone en un rol de mucha dependencia. ¿Mm? Bien. Estas son algunas cuestiones que yo quería mostrarles en relación a las representaciones sociales, como para que ustedes pudieran ver en qué nos vamos a, en qué podemos mirar para darnos cuenta si hay una representación social y cuál es, ¿m? Y sobre todo ustedes que van a trabajar en salud. Ahora vamos a tratar de dar algunos otros ejemplos. Bueno, yo les decía que íbamos a ver algunos ejemplos. En el texto ustedes van a encontrar algunos capítulos que hablan sobre la familia y la familia y la salud. Vamos a encontrarnos también con estas cuestiones de cambios en la cultura en relación a la prevención y la acción sobre la enfermedad. Vamos a encontrar que eso también ha cambiado. O sea, antes la medicina estaba más pensada y planificada para curar enfermedades. Hoy se ha visto, digamos, que es mucho más económico para el Estado y es mucho más eficaz para las personas evitar enfermedades. Entonces, ¿dónde se trabaja fundamentalmente hoy por hoy en relación a la medicina? Se trabaja en la prevención de la enfermedad y en la promoción de la salud. Y por eso digamos, dentro de la medicina se dividen los distintos niveles y el primer nivel de atención es el nivel, digamos, la puerta de entrada al sistema de salud y tiene que ver con los controles, tiene que ver con empezar, digamos, a trabajar con la madre embarazada, con el niño pequeño, con los adultos mayores. Entonces cambia también en nuestra cultura la idea de medicina eh, pensada para el momento de la enfermedad, para recurrir, cuando decíamos hoy, el hombre recurría cuando estaba muy enfermo, muy dolorido, digamos, cuando ya no tenía la posibilidad de cumplir con su jornada laboral. Hoy, digamos, las personas, digamos, y el Estado está trabajando mucho en la prevención. Entonces se trata de evitar llegar a esa situación extrema y que la persona pueda tener una calidad de vida, digamos, muchos más años, digamos, ¿no? O sea, que pueda conservar su salud durante mucho más tiempo. También un cambio cultural que hemos visto en relación a las mujeres, por ejemplo, es que a diferencia de lo que veíamos recién, las mujeres empiezan a formar parte del mercado laboral. Entonces, también ellas tienen, digamos, y acceden al mercado laboral, ¿por qué? Porque también estudian, y no solo estudian en el secundario, sino que siguen carreras universitarias, tecnicaturas, profesorados. Entonces, la mujer empieza a tener accesos eh, a lugares de trabajo que antes estaban, digamos, destinados a los hombres, y eso hace que también la mujer empiece a cambiar ciertos comportamientos que tienen que ver con una cuestión cultural en relación a que se casa por ahí más grande, a que si se casa decide esperar para tener hijos, puede decidir no tenerlos directamente, ¿no es cierto? Eh, por ahí decide tener menos cantidad de hijos, empieza a aparecer esta noción y esta conciencia de control de la natalidad o
paternidad responsable, ¿no es cierto? Entonces, muchas parejas se empiezan a cuidar y toman medidas para controlar, digamos, la cantidad de hijos que van a tener. Bueno, todas estas cuestiones son cambios culturales que están muy focalizados en el acceso a la educación fundamentalmente. Que bueno, también eso es un cambio cultural porque nosotros tenemos la salud y la educación pública, entonces todos tenemos la posibilidad de acceder este, a, a- a- a nuestros años de escolaridad y todos también tenemos la posibilidad de acceder a la prevención de la salud. ¿M? ¿Y esto qué permite también? O sea, ¿qué cambios permiten dentro de lo que es la cultura de una población? Que los niños también crezcan de manera más saludable. ¿Por qué? Porque al tener padres que han tenido, digamos, han logrado niveles educativos, padres que están trabajando, que están insertos en los mercados laborales, esos niños también van a, obviamente, ingresar al sistema educativo. Estos padres que han estudiado van a favorecer y van a estimular y le van a brindar ese derecho a sus hijos también a educarse. Y esto también trae como consecuencia una mayor sobrevida de los niños pequeños, porque, digamos, las madres, los padres o los adultos que se hacen cargo de ellos están más informados, pueden empezar a pensar en esta cuestión que les digo del control de la natalidad, eh, intentan eh, vivir en ambientes saludables, donde haya por lo menos servicios básicos como el agua o como la electricidad. Entonces, todo eso hace que haya menos mortalidad infantil hoy digamos, en la Argentina y en Latinoamérica también. O sea, se han reducido esas tasas de mortalidad porque hay otra conciencia y hay otro nivel cultural en la población. Entonces, se entiende, digamos, a qué apuntamos cuando hablamos de cultura y se entendió un poquito a qué apuntamos cuando hablamos más que nada de representación social. Después les voy a hacer un ejercicio para que puedan hacer esa diferencia, planteándole, bueno, algunas situaciones y que ustedes puedan identificar si se trata de cultura o si se trata de representación social. Bueno, vamos a ir dejando acá y nos vemos la próxima.